importante, como podéis ver aquí, estamos en una mesa redonda de inclusión social y tenemos... quería primero presentar a nuestras integrantes de la mesa redonda de inclusión social. Antes de presentarlas, como bien dije, uno de nuestros objetivos en el festival empezamos a hacerlo el año pasado, pero nos dimos cuenta que si lo hacíamos lo teníamos que hacer bien. Y creo que este año estamos apostando bastante por la inclusión social dentro del festival, porque consideramos que las posibilidades tienen que ser para todos iguales, ¿no? La oferta cultural, sobre todo en Cuenca, que cuesta un poquito más y que hacer algo, bueno, pues tiene mucho interés en la gente porque están deseando, pues creo que proponer esta opción como inclusiva, estamos en ello y creo que hemos empezado por buen camino. Voy a presentar, empiezo presentando ahí a mi derecha, tengo a María José Bermejo. Ella es directora del área de formación y consultoría de AMIAC y secretaria de la asociación AMIAC en Cuenca. ¿Cómo se nota a las actrices? Que saben que les gustan los aplausos, si no, ellas lo provocan. Y luego a la derecha de María José tenemos a Charo Benítez. Ella es presidenta de la asociación de APAIPA, es una asociación que trabaja para la inclusión de niños y jóvenes con diversidad funcional. También desde la asociación de APAIPA hacen un certamen dedicado al cine, a los cortometrajes de inclusión social, y que es un certamen Julio Sacristán Benítez que lleva ya 12 ediciones. Yo, antes de que le deis el aplauso a ella, yo llevo 3 años disfrutando ya de ese certamen. Me llamó Charo y estuve un año de jurado. Me pareció que había un nivelazo y ese año les dije, queréis que sea del festival, del FITWE, y ya después pues he estado presentando el certamen, que me lo he pasado como nunca. Los integrantes y el equipo de APAIPA es maravilloso. Estuve haciendo también una entrevista en que me lo pasé bomba. O sea, yo digo, ¿cómo lo podéis disfrutar tanto? Y eso es gracias a vosotros y a la labor que hacéis y al equipazo que formáis. Ahora sí que viene la aplauso. Bueno, esta mesa redonda, bueno, semicircular, la quería enfocar bastante en, bueno, el tema, cómo podemos asociar la cultura a la inclusión, ¿no? Y los papeles necesarios que son instituciones y empresas como lo sois vosotros, y la gran cantidad y variedad de asociaciones que apoyan y que luchan para que todos tengamos las mismas posibilidades. Y dirigiéndome a la cultura voy a lanzar unas cuantas preguntas. Esto va a ser muy dinámico. Yo voy a lanzar unas cuantas preguntas, vamos a debatir, vamos a hablar. Ya se han hecho amigas, o sea que no va a haber peleas, que eso es maravilloso. Y después sí que vamos a abrirlo un poquito al público para quien quiera preguntar o quiera hacer alguna consulta, bueno, pues que tengáis también vuestro espacio. Voy a lanzar la primera pregunta, ¿vale? Vais respondiendo como los micros funcionan, como queráis. Yo me pregunto, ¿qué papel tiene la cultura en la integración social y laboral? Para mí la cultura se trata de las emociones y de los sentimientos de las personas. En los sentimientos nunca está la discapacidad, están las personas. Por lo tanto, no hay nada que nos iguale más a todo el mundo que el sentimiento que nos transmite una película, un teatro, una música, una risa, una broma. El arte y la cultura nos unifica a todos desde los sentimientos, que es lo más importante, desde mi punto de vista. Totalmente de acuerdo. Para nosotros nos hemos inclinado en trabajar a nivel cultural con una serie de proyectos como es danza, como es teatro, como es radio, el certamen, porque nos parecen herramientas estupendas para que nuestros chicos consigan hacer lo que quieren en base a las capacidades que ellos tienen, no a lo que no pueden hacer. Y desde ahí fomentamos que sean el día de mañana adultos inclusivos, que se respeten entre ellos y que se socialicen, porque a veces eso falta. Siempre parece que desde las instituciones a nivel educativo se les dirige
pues a que si pueden estudiar alguna carrera, opositen por las plazas que hay para personas con discapacidad, o si no pueden, pues que se queda en educación especial hasta los 20 y tantos años y luego no hay nada, centros ocupacionales, todo como muy poco creativo. Y nosotros lo que queremos a través de la cultura es darles esa capacitación que nos parece fundamental. Y yo veo esta pregunta y es ¿cómo la cultura cuesta tanto, ¿no?, sacarla adelante cuando para mí es un pilar fundamental de la sociedad, ¿no? Porque ha marcado siempre todas las épocas ha sido principalmente la cultura y es lo que se estudia, ¿no? ¿Por qué creemos que ya si hablamos de inclusión, si ya es difícil enfocar el punto de atención en la cultura, si encima le sumamos con la inclusión, es mucho más difícil? ¿Por qué creéis que es así? Pues yo creo que fundamentalmente es porque en la sociedad lo primero que nos basamos es en tener un bienestar. A partir de necesidades básicas nos dirigimos a cosas como muy estables. Y la cultura, que es algo universal, que es algo fundamental, como decía ella, que forma parte de las emociones de cada individuo y de la capacidad creativa, siempre se ha relegado se ha dejado fuera a personas que tienen discapacidad. De hecho, en la historia del cine hay actores que han representado personajes con discapacidad y nunca han tenido, ahora ya empiezan a tener algo de visibilidad, personas con discapacidad que hagan de ellos mismos o que hagan de otro personaje, pero que sean ellos, ¿no?, los protagonistas. Y eso antes era inviable. Yo creo que por eso cuesta tanto, porque cuesta mirarlo con esa mirada, ¿no?, de respeto a la diversidad y pensar que todos podemos hacer de todo y dar esa oportunidad. Completamente de acuerdo. De hecho, además, en la historia, antiguamente los artistas eran los que más denostados estaban. Entonces, culturalmente, lo más importante era una estabilidad laboral, una estabilidad de estudios, pero siempre, históricamente, se ha pensado que el arte en sí era una pérdida de tiempo, era un hobby. No era algo en lo que te pudieras dedicar o que fuera tan fundamental para tu bienestar emocional y psicológico. Por lo tanto, la gente tiende a cubrir, como bien has dicho, tus necesidades básicas, pero deja de lado el bienestar emocional, que no lo cuidamos tanto. Es muy normal que tú vayas al médico porque te duele el estómago o lo que quieras, pero el bienestar psicológico, por ejemplo, lo dejamos de lado. Por lo tanto, cuando tenemos al lado a una persona con una discapacidad, tendemos a explicarle que tiene que trabajar, tiene que ser útil a la sociedad, dejando de lado que primero tiene que cuidar el bienestar emocional que aporta tanto el arte para poder luego aportar toda su valía y su potencial, porque se encuentra bien, porque se ha cuidado emocionalmente y entonces puede aportar más en su vida laboral. Me sorprende mucho y es como cuando nos coartan la libertad, ¿no? Cuando de repente no puedes opinar o tienes que seguir un estereotipo social X, ¿no?, para supuestamente lo que es encajar en la sociedad. Y creo que dentro de las asociaciones, la gente que forma parte de esas asociaciones por los que yo he tenido la suerte de conocer, eso no lo ven y no porque no lo necesitan, porque para ellos todos somos iguales. Pero aparte de que todos somos iguales, es que todos deciden qué es lo que quieren hacer. A mí me gusta hacer esto, ¿y por qué voy a hacer otra cosa que no me gusta? Si es que yo quiero vivir la vida y quiero disfrutar. Y hay unos que realmente yo creo que tendríamos que partir de escuchar mucho más que plantear unos estereotipos de lo que hay que cumplir, ¿no? Y creo que la cultura es lo que da rienda suelta a eso, ¿no? Yo es lo que he podido comprobar en el certamen y lo que he podido comprobar con vosotros. Y en este caso, Charo, ¿cómo lo ves cuando presentas este certamen de cortometrajes y cuando te presentan los proyectos y dices, están haciendo lo que quieren? Bueno, lo genial. Vamos a ver, es verdad que cuando tienes una persona con discapacidad,
la norma general de muchísima gente, que afortunadamente esta visión está cambiando, creo que es gracias a sobre todo a asociaciones y a gente que trabajamos con este objetivo, normalmente lo que se tiende es a elegir lo que tú dices, no tienen capacidad de decisión, se tiende a elegir por ellos, tú no puedes hacer esto o tú hace unos años nos presentaron un corto que estaba muy bien, que iban al médico y qué le pasa y él quería hablar pero no podía, o iban al restaurante y elegían poner el plato. Entonces esto, que era un poquito claro de humor, pero es la realidad, ¿vale? Es la realidad, además se les sobreprotege muchísimo o simplemente no se les escucha. Y al final lo que necesitan es ser escuchados. Que cada uno tiene la limitación que tiene, que habrá algunos, nosotros tenemos chicos en teatro que igual tardan en contar lo que tienen que contar, pues mucho más, no pasa nada, pero tienen que sentirse escuchados y tienen que sentirse que ellos pueden hacer hasta donde llegan, o sea, no podemos ponerles límites. Por eso nos parece tan importante el abrir ese abanico de posibilidades y a la hora de... Sí que nos cuesta mucho cuando hacemos las bases de cortometraje sobre todo, porque nosotros queremos, nos cuesta con el jurado, ¿vale? Nosotros queremos que se tenga en cuenta no solamente la historia, que le comentaba yo a ella, digo, cuando es ficción, llega más al público, que nosotros lo que queremos es concienciar a la gente, ¿no? de situaciones que puedan ocurrir, intentando siempre una visión positiva. Pero me es muy complicado que se den cuenta que no solamente es la historia, que no solamente es la técnica maravillosa, corto, la fotografía, la cámara, exactamente el sonido que te pasas, no, sino que se tengan en cuenta que tanto en el reparto de actores o en lo que es el equipo técnico hayan participado también personas con discapacidad. Entonces, esto es una de las cosas que pedimos que nos reflejen en la hoja de inscripción. Y hacemos mucho hincapié en el jurado, por eso nos gusta tener alguien en el jurado tres perfiles, alguien que sepa de discapacidad, que pueda entenderlo como algo positivo, alguien que sepa de cine y alguien que esté entre medias. Pero es difícil llegar a que los que participan entiendan qué es lo que nosotros pretendemos, porque lo que queremos es poner encima del escenario o en la pantalla el que sí se puede. Tú has visto nuestro grupo de danza, es de lo más variado, hay de todo, es inclusivo, hay chicos con, sin discapacidad, el grupo de teatro, lo mismo, y lo hacen de maravilla. En teatro improvisan, tenemos un guión, nos inventamos una historia, pero ellos no tienen que aprenderse las frases, tienen cada uno que improvisar sabiéndose la historia, y eso es lo bonito, su creación, y es lo que se refleja encima del escenario. Lanzo otra pregunta, a ver, ¿qué cambia en una persona cuando participa activamente en actividades culturales o comunitarias? Y otra pregunta con esta, y es ¿qué experiencias reales les han demostrado que el humor conecta a personas muy diferentes? Yo partiría de la base de que una risa es lo más bonito que existe en el mundo y el humor nos iguala a él. En la risa todo el mundo está feliz. No estás pensando en lo que a esa persona le falta o que no sabe qué hacer. Por lo tanto, no hay nada más inclusivo que el humor y la risa. Y es universal, porque nadie tiene que explicarlo en idiomas, ¿no? Tú te ríes y da igual de donde sea. Exactamente. Entonces, partiendo de esa base, el humor nos une. Nosotros, por ejemplo, tenemos un programa en el que vamos a colegios y personas con discapacidad. Perdón. Estoy un poco a preguntarles a los niños ¿quién de nosotros que estamos aquí tiene discapacidad? Y ellos dicen, pues tú porque tienes las piernas muy blancas o tú porque tienes el pelo largo. Para que veas. Pero ellos no están viendo una discapacidad, no están viendo una diferencia. En ese programa las personas entrevistan a los niños y los niños son muy sinceros. Los prejuicios nacen con el tiempo. ¿Y por qué? Eso me parece súper curioso. ¿Y eso por qué creéis que es? Porque son las mismas personas. Lo que pasa es que crecen. No, pero hay influencias. Hay
influencias. ¿Y la influencia de dónde viene? De los adultos, la responsabilidad que tienen. ¿Y de los adultos de dónde viene? La responsabilidad que tienen los profesionales de un colegio para realmente que no se note esa diferencia es fundamental, pero no se hace. O sea, yo tengo que hablar de lo que conozco de la Comunidad de Madrid, ¿no? Yo llevo trabajando 35 años en la educación. Lo que dice ella, totalmente de acuerdo. En infantil funciona la integración 100%. La inclusión la tenemos lejos, ¿vale? Pero la integración funciona 100%. ¿Por qué? Porque hacen todo con sus compañeros, ayudan, no ven las diferencias. En el momento que empiezan a crecer y que tú, el niño que tienes con necesidades, que a lo mejor hay 2 como mucho en un aula, está saliendo fuera apoyo, ellos ya están viendo la diferencia, en vez de que el apoyo entre en el aula, por ejemplo. A partir de ahí, lo tengo clarísimo, los responsables son los adultos que están trabajando con esos niños y necesitamos, pues no sé si es una asignatura pendiente o una falta de concienciación, necesitamos creer en ello y darles esa oportunidad de que sean iguales. Y ahí habría mucho que rascar. Eso hay que mejorarlo. Nos tenemos que mirar más los adultos, efectivamente. ¿Cómo influye el acceso a actividades culturales en personas en situaciones de vulnerabilidad? Influye económicamente mucho. Estamos hablando mucho de discapacidad, pero no hablamos de la vulnerabilidad. Puede ser vulnerabilidad económica, puede ser exclusión social. Entonces, al fin y al cabo son recursos que requieren de un nivel económico para poderlos pagar. Las administraciones públicas están muy lejos de poder proporcionar este servicio gratuito dentro de estos colectivos, que estaría ideal, evidentemente. Estaría muy bien que financiaran esto, que nos va a ayudar psicológicamente mucho a todo el mundo y que nos va a ahorrar mucho dinero en la sanidad pública, según los niveles de renta, por ejemplo, para mejorar la inclusión social. Es una manera de poder hacerlo llegar a todo el mundo. Hay algunas administraciones públicas que sí, que hacen su papelito, pero son puntuales. La integración cultural y social tiene que ser continuada, no puede ser hoy hacemos este cine, hoy hacemos tal. Nosotros desde AMIA contribuimos a nuestro papelito que podemos con un ciclo inclusivo que hacemos una vez al año, en el que proyectamos películas nuestras como Resiliencia, en la que un equipo de baloncesto en silla de ruedas era profesional, sus participantes tenían una discapacidad sobrevenida, cómo se reponen a la discapacidad y cómo han terminado siendo profesionales del baloncesto. Tenemos otro documental, por ejemplo, que se llama La Mujer sin Camino, en el que 3 personas con discapacidad intelectual suben al campamento básico de Everest y pueden conseguirlo. Y luego, además, proyectamos películas en las que la discapacidad tiene una visibilidad muy importante y está abierto a todo el mundo, con, sin discapacidad, con, sin recursos, y les esperamos con los brazos abiertos. Por cierto, lo tenemos ahora en junio. Si alguien quiere venir, estáis invitados todos. ¿Y a qué distancia estamos de eso? Mucha, todavía queda mucho. Estamos mucho mejor que hace unos años, pero, y tengo que decirlo gracias a las asociaciones que contribuimos en eso, que nos apoyamos mutuamente para poder luchar para el mismo fin, pero nos queda mucho recorrido, mucho camino, mucho recorrido para llegar a eso. Sí, además yo quería añadir que en cuanto al acceso a actividades en centros culturales, donde se ofertan actividades más o menos gratuitas o subvencionadas, la mayoría no están adaptadas para jóvenes con discapacidad, bueno, para personas en general con discapacidad. Entonces falta ahí, volvemos a lo mismo, falta ahí el perfil de alguien que diga, yo siempre pongo el mismo ejemplo, si todos podemos subir por rampas, ¿por qué hacemos escaleras? ¿Vale? Cuando las escaleras excluyen a un porcentaje de la población, es una metáfora, pero es como el tema de, realmente el arquitecto que diseña una casa no tiene en cuenta que pueda vivir todo el mundo, la diseña y luego el que se compra una casa que tiene que adaptarla bien por ceguera o por discapacidad motora tiene que adaptarla, con lo cual el gasto es mucho mayor.
¿No estaría bien que ese arquitecto estuviese pensando que la casa pueda valer para cualquiera? Que realmente de base ya se hiciese, vuelvo a repetir que es verdad, pero que además es metáfora, que lo podemos trasladar a cualquier ámbito social, ¿no? Donde vivimos. Habría que hacerlo mirando, abriendo el abanico de la mirada para que sirva para todo el mundo. Pero ya te digo que yo tengo muchas familias que me dicen, no, es que intentan apuntar a mi hijo a no sé qué y no me dejan, porque claro, es que no está adaptado, o quiero ir a llevarle a la piscina y es que solamente hay un monitor especializado en el resto. Al final no tienen acceso a esas actividades. O tengo chavales que están en teatro con nosotros porque en el colegio querían estar en el grupo de teatro y lo único que le hicieron es que llevase, como no tenía lenguaje oral, que llevase un cartel. Y encima no pusieron ni una rampa para subir al escenario, iba por abajo con un cartel. Entonces, claro, para los padres y para ellos, evidentemente, ¿vale? Porque ellos se enteran efectivamente de todo, pero es muy discriminatorio. Entonces, el acceso a actividades, al final parte de las asociaciones que nos dedicamos a ello y que luchamos por conseguir que haya campamentos adaptados y que haya viajes adaptados y que las actividades se abran a todo el mundo. Y poca persona, pero ¿cómo sería el proceso? Es decir, una instalación que se tenga que adaptar, un edificio que se tiene que adaptar, ¿cómo es el proceso? Si de repente llega una familia que tiene un miembro con discapacidad y tiene que adaptar o quiere... ¿Cómo es el procedimiento para poder ejecutar que esa obra se modifique y se adapte? Pues casi todos por recursos propios. Ellos tienen que ir, contactar con un arquitecto, explicarle la discapacidad que tiene la persona que tiene que usar esa vivienda, que el arquitecto se lo adapte, que hagan un proyecto, que lo paguen de su bolsillo porque ayudas hay muy poquitas. Bueno, Castilla-La Mancha tenemos la suerte que tenemos alguna ayuda más para la adaptación de viviendas. Madrid, no lo sé. Justo salen ahora. Pero Castilla-La Mancha tiene bastantes, que no deja de ser que te la pagan después de que tú hayas hecho el desembolso y justifiques que lo has pagado. Y no la cubren al 100%. Y efectivamente es el 70% de la ayuda. Pero el proceso es largo. Yo pienso que tienes toda la razón que los edificios deberían de estar adaptados, pero esto tiene que partir de la administración pública. Y para ello hacemos las asociaciones de Pepito Grillo detrás de ellos todo el tiempo para que nos hagan caso. A veces tenemos suerte y nos hacen caso, otras veces no tanto. Pero si la ley de edificación ya apareciera con la necesidad de que todos los edificios fuesen adaptados, los arquitectos ya no tendrían más remedio que hacerlo. De motu propio, ellos van a mirar como empresa privada de ganar más dinero, el mayor dinero posible. Pero si hay una ley que les obliga, de hecho, la ley de accesibilidad, de sacar pecho aquí, parte de Castilla-La Mancha, la general, y al Código Técnico de la Edificación recoge esa ley que requiere la más restrictiva. Y todos los edificios públicos deberían de contar con ello. Pero precisamente la administración pública es la que menos edificios adaptados tiene. Cualquier negocio particular de una empresa privada tiene el edificio más adaptado porque la administración pública se lo pide que cualquier administración. Porque les lo exige. Exactamente. Pero sin embargo, edificios antiguos, lo que está Hacienda, no los cumplen. No están en la ley, no se les obliga a las administraciones públicas. O un auditorio como este, que es de una administración pública, obligada no está. Claro, bueno, yo no sé cómo vais aquí, desconozco. Yo sé que en Madrid tenemos la oficina esta de transparencia del ayuntamiento y casi todos los edificios públicos tienen que estar, y sobre todo los de nueva creación, tienen que estar La creación sí, los antiguos. Los antiguos, muchos se están remodelando. A ver, nosotros tenemos el ejemplo con nosotros mismos, donde nosotros hacemos la gala. El primer año que nos dejaron el escenario casi nos matamos. Nos pusimos unas rampas telescópicas para subir, creíamos que no sé dónde, bueno, no pasó nada afortunadamente, pero tuvimos la gran suerte que la concejala que estaba en ese momento mandó quitar 2 filas de asientos y hacer una rampa directa desde... Porque claro, se considera que un edificio sobre todo un teatro, es accesible para el público, pero no, porque nunca se ha tenido en cuenta, porque nosotros lo hablábamos antes, que una persona con discapacidad puede ser actor, o puede ser cantante, o
¿vale? O que un certamen pueda recoger O que, un premio, efectivamente, algo así. entonces siempre pues era pues, abajo. Y esta señora mandó construir una rampa hasta el escenario. Tú la has visto, has estado allí. De hecho, donde nosotros, pero es muy difícil encontrar esto, ¿eh? Entonces nosotros llevamos en todas las galas, que la gala me parece que es la 18, el certamen solamente hay 12, pero llevamos desde entonces haciéndolo siempre ahí, porque es el único sitio que sabemos que nuestros chicos pueden llegar arriba, los premiados pueden llegar arriba y cualquier persona puede llegar arriba. Poco a poco lo conseguiremos, pero Claro, es todo un camino largo. preguntabas, además de la parte que me he quedado con una cosa, aparte de la parte física de las adaptaciones, preguntabas qué hay que hacer para que realmente, cuando yo contaba que no se admite a chicos para determinadas actividades, ¿qué hay que hacer? Lo primero, querer, las personas que lo llevan, querer. Segundo, tener un proyecto teniendo en cuenta a todos. Y tercero, adaptar. No es tan difícil adaptar actividades. Un poquito de mínimo de creatividad y un poquito de conocimiento y de sensibilización. Entonces, pero hay que creer y hay que creer en ello. Entonces, aparte de la parte de lo que es la parte física, de adaptación de edificios, de accesibilidad, etcétera, que por supuesto es muy importante porque si no limita la participación, la persona que es responsable de estos proyectos tiene que informarse y querer que eso funcione. Es fundamental. Sí, bueno, también hemos hablado de la parte arquitectónica, pero hay discapacidades que no tienen su limitación en la arquitectónica. Tenemos personas con discapacidad auditiva que a lo mejor en un certamen, en una presentación, en unas galas no escuchan. De ahí que sea necesario una persona con lengua de signos, por ejemplo, o que las películas cuando se proyectan en el cine deberían de poder más o menos tener sus subtítulos para que la gente pueda ir al cine y disfrutarlo igual. Entonces, siempre tendemos también a la parte física, porque es la que más se amplía, pero hay muchas discapacidades que tampoco se tienen en cuenta. ¿Qué tipo de espacios hacen que alguien se sienta acogido de verdad? Donde haya una seguridad, espacios seguros a nivel de no pasar vergüenza, de ser aceptado. El espacio físico es la base, pero el sentirse bien, el ser tu zona de confort, el sentirte aceptado por los demás, entendido y escuchado, me parece que es lo fundamental. Que no te miren diferente, que te adapten como otra persona normal, que no miren tu cojera, que no miren tu silla, que te miren a los ojos. Muchas veces tienden a mirar a la silla en vez de mirarte a la cara cuando alguien va andando. Entonces, en un grupo de personas lo importante es ver la persona, no de lo que carece. De esa manera se sienten integrados completamente. Es que estoy pensando porque como yo voy a contar mi situación un poco personal porque antes de continuar un poco con las preguntas, pero yo nunca había tenido trato, ¿no? con personas con discapacidad. Sí que es verdad que yo tuve un compañero del colegio con el que además, bueno, tenemos mucha relación, pero sí que es verdad que yo sentía como algo de miedo al rechazo por los demás si te unías a esa persona, ¿no? Y si apoyabas a esa persona. Y hay algo que eso es como que lo siento como un estigma que arrastro, ¿no? Porque te dejas muchas veces, ¿no? Porque el miedo te puede a lo que realmente a lo mejor tú piensas o tú eres, ¿no? Con honestidad, ¿no? Y es como bien decimos, es la sociedad. Y aún me pasa que cuando yo, o bien hablo con vosotros, con asociaciones, yo me acuerdo con la primera reunión que tuvimos con la mía, estaba Águeda, vuestra compañera de comunicación y marketing, y con una persona también del equipo, no sabía cómo hablar, porque tenía miedo, ¿no? Tenía miedo a equivocarme, qué tecnicismos tengo que utilizar para no faltar al respeto. Entonces, yo lo pienso y digo, es que a mí nadie me ha enseñado. Es que yo no sé comunicarme. Es que por mucho que yo quiera, no tengo los medios para hacerlo. Porque
yo paré la reunión y dije, disculpadme, y él fue real, disculpadme, pero es que no me lo tengáis en cuenta, pero no sé cómo decirlo. Y voy con miedo a decir cualquier cosa que pueda faltar el respeto al colectivo o a la asociación o al trabajo que lleváis detrás, ¿no? Y digo, ostras, es que yo no digo como lo estimo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿No? Y entonces no paro de darle vueltas y creo que hay un desconocimiento social absoluto. Y no hay, si tú quieres aprender, tienes que dedicarle el tiempo, ¿no? O sea, si tú quieres, es como si yo ahora mismo quiero tocar la guitarra, me tengo que apuntar a clases de guitarra. Pero ¿por qué si es algo social? ¿Por qué no nos lo enseñan de una manera más cotidiana? ¿No? Porque yo lo siento así. Y yo no soy... Ya no voy al colegio, por si lo habéis dudado. Pero yo a mi edad digo, es que no he sabido tratar nunca, no he sabido... Es verdad que cuando lo he hecho siempre yo por mi familia, somos un grupo, un núcleo muy cercano y nos apoyamos todos entre todos porque mi familia, mi abuelo y mi abuela siempre nos han dicho que estamos unidos siempre y que todos somos iguales y eso es así, ¿no? Y entonces siempre en casa me decían, es una persona igual que tú, trátale igual. Y entonces yo se lo he aprendido y siempre al final he tirado por delante, pero yo he tenido gente que me ha dicho, ¿por qué te vas con ello? ¿Por qué? ¿Por qué hablas con él? ¿Por qué hablas con él? ¿Por qué hablas con ella? Y eso es un problema. Y además, ahí está, hay un miedo que creo que está generalizado y porque creo que es la falta de conocimiento, de cómo hay que actuar. Si me permites, te voy a contar una anécdota que me pasó el año pasado en la gala que hacemos. Nosotros también tenemos una gala anual que entregamos premios nacionales a las entidades que colaboran con la discapacidad. El año pasado, en octubre no, fue el anterior, entregamos un premio a una entidad muy importante en la que vino a recoger una persona que después de hablar con ella me dijo que ella era diabética, tenía que tener sus pinchazos cuando comía o cuando dejaba de comer. Claro, ella se relaciona con nosotros somos el 80% de personas con discapacidad y tenemos discapacidades de todo tipo. Y nosotros no vemos la discapacidad que tiene un compañero. Vemos a Fernando, a Juan, a Pepe, a María, a Lola, y nos juntamos todos y no estás viendo lo que tienen que dejar. Entonces, cuando ella nos ve en nuestra gala, que nos saludamos todos súper bien, que nos relacionamos mucho, que nos queremos mucho, porque al final los compañeros de trabajo pasan muchas horas con ellos, me dice, qué envidia. Dice, yo vivo en Madrid y no puedo pincharme mi insulina cuando salgo a comer con mis compañeros de trabajo porque les da vergüenza. Me tengo que ir al baño y no puedo hacerlo aquí. Dice, y esto que estáis haciendo aquí me da mucha envidia y me demuestra que tenemos mucho que aprender la sociedad en general. Entonces, os la quería compartir porque para mí me llamó mucho la atención. Pues para mí no me gusta cuentas. Efectivamente, claro que no, pero este es como el que necesita puede comer pan, o el que no puede comer pan, o el que necesita comer, o el que es vegano, o el que es vegano. Cada uno tiene su cualidad y su forma de ser, pero ella lo sufría así. Decía, no me puedo ir con las compañeras a comer porque cuando me tengo que pinchar la insulina se avergüenzan de mí. Ojalá de compañero. Efectivamente, eso le dije, digo, vente con nosotros. A ver, la verdad es que partimos de las minorías. Eso es uno de los puntos. Además partimos de las creencias que nos vienen dadas. Comentaba yo antes, en adolescentes es muy complicado tener inclusión, porque ningún adolescente que no tenga discapacidad presume de tener un amigo con discapacidad para irse de fiesta, ¿vale? Eso es una realidad que debería cambiarse, pero es una realidad que creo que llevamos muchos años y es complicado, pero es una realidad. Entonces, en el momento que las personas, yo siempre opino, como voy mucho con el tema de la infancia y los coles, yo digo, si en una clase, en un colegio ordinario hay dos chicos, dos dentro de cada aula,
porque la normativa no permite nada más que 2 con discapacidad por aula. ¿Y si fuese al revés? ¿Qué ocurriría? Nos imaginamos un escenario, que bueno, evidentemente las leyes no lo van a permitir, nos imaginamos un escenario donde el aula sean todos chicos y chicas con discapacidad y haya 2 que no la tengan, ¿qué pasaría? Entonces creo que también es un problema grande de que como es minoría, pues no nos parece que meter en nuestra vida a alguien que nos va a dar problema, que no vamos a querer ir de fiesta o vamos a querer ir y esta persona no puede. Cuando llegan a una edad un poco más adulta, sí que la cosa cambia. Yo, como experiencia personal, yo tuve un hijo con discapacidad a los 19 años, con una discapacidad física sobrevenida por una vacuna, y en sus años no le invitaban a cumpleaños, ¿vale? Entonces eso lo llevaba muy mal. Cuando fue creciendo, él dijo que él quería hacer cine, y de hecho el certamen lleva su nombre. La orientadora del instituto le dijo que se dejara de tonterías, que se hiciera una carrera y luego opositara por las plazas que hay especiales. Y él dijo que como él iba a vivir menos con sus compañeros y sus padres le apoyaban, iba a hacer lo que quisiera. Y dentro de acá sacó el número 1. Lamentablemente falleció, pero bueno, fue feliz y hizo lo que él quería. Cuando llegó a esa época del recante, ya es como la edad de 17, 18 años, que ya son más adultos, se iba de fiesta con sus compañeros sin ningún problema. Fue esos 2 últimos años de su vida fue maravilloso. Ahí pudo hacer lo que él quería, que era cine, con todas sus limitaciones. Nos quedamos impresionados porque no tenías que ir luchando como en el instituto para que tuvieran las cosas adaptadas. Ahí ya lo tenían claro, que antes de que llegáramos a decir algo ya lo tenían ellos preparado. Y con los compañeros de llevárselos de fiesta, yo me iba a buscarle al centro de Madrid con la furgoneta a las tantas de la madrugada, porque para volver no podía, no había, pero él se había ido de fiesta con sus compañeros. Entonces sí que hay edades que él siempre decía, es que me tengo que incluir yo. Pero sí que hay edades que son más factibles para esto. Y el miedo es verdad, pero el miedo se pierde. El miedo se pierde si te relacionas, si das la oportunidad. Nosotros damos un curso de diversidad funcional. Nos lo han pedido, por ejemplo, la carrera con hoteles, porque querían saber cómo tratar cuando viene alguien con discapacidad al hotel. Y uno de los temas principales es la importancia del lenguaje, el comunicarnos, el cómo hablamos con las personas que tienen otras capacidades que no son las que consideramos normales. Y es que es fundamental. A partir de ahí, yo creo que se pierde el miedo. Y es un poco lo que tenemos que fomentar. Fomentar pues, a través del cine, a través de teatro, a través de todo lo que, sobre todo lo que puedes poner en una pantalla o sobre el escenario, porque lo audiovisual es lo que más llega. Voy a lanzar la última pregunta y así que damos paso al público si quiere preguntar algo o hablar algo, ¿vale? Y es una que yo todavía no la termino de responder, pero ¿qué diferencia hay entre accesibilidad e inclusión social? Accesibilidad está más relacionada con la discapacidad. Sobre todo, la inclusión social es un vocablo más amplio. La inclusión social recoge que todo el mundo debe estar incluido en la sociedad. Sin embargo, la accesibilidad tiene más relación con las personas con discapacidad, el tratamiento que se le hace, la adaptación que se le puede hacer dentro de cualquiera de sus ámbitos, bien el artístico, bien el laboral, bien el arquitectónico, como estamos hablando, eso es más el término de accesibilidad. La inclusión es acoger a todo el mundo, sea como sea, con las características que tenga y con la mochila que lleve, da igual. Sí, además yo creo que accesibilidad, podríamos diferenciar inclusión de integración. Hay un gráfico muy bueno en internet, que todo el mundo lo encuentra. La integración te habla es un círculo donde hay un montón de personas y meten otro círculo más pequeñito donde están las personas con discapacidad dentro de ese círculo grande, ¿no? Eso es integrar,
coges un grupo de personas con discapacidad y los metes ahí. Pero la inclusión va más allá. La inclusión en los gráficos, que es muy visual y yo creo que se entiende perfectamente, es el círculo grande, que es la sociedad, donde está todo el mundo relacionado. No hay un subcírculo dentro de... Entonces, esa es la inclusión complicada, pero se podría un poco asimilar a lo que es accesibilidad, que es para unos cuantos, a lo que es inclusión social, que es para todos. Sí, también yo creo que tenemos que darnos cuenta que todos no tenemos las mismas capacidades, tengamos o no discapacidad. Si tú pones a un pez a correr con una liebre, evidentemente va a ganar la liebre. ¿Por qué? Porque no es un medio. Si lo cambias de sitio, el que va a ganar es el pez. Cada uno de nosotros se nos dan mejor unas cosas que otras. Hay gente que peluquería se le da maravillosamente bien, pero a lo mejor lo pones a trabajar en una empresa de fabricación de bolis y no se le da bien. Todos tenemos unas capacidades y las personas con discapacidad tienen las suyas. Lo importante es buscar en lo que son buenos, en lo que se les gusta hacer y que se realicen en lo que hacen bien, como todos. Hago un poco de debate. Si alguien quiere hablar, tenemos 5 minutitos que podemos aprovechar. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, ahí está mi compi Alfredo con el micro. Venga, por aquí. Hola, buenas tardes. Muy bien la mesa redonda. Te quería preguntar, no me acuerdo cómo te llamas. Charo. Que dónde está la asociación y cuándo, bueno, me imagino que en internet lo podremos ver, lo de la gala de los cortos y todo lo que has explicado que hay. Sí, la asociación está en Madrid, concretamente en el Distrito de Latina, y el día 16 de junio es cuando hacemos nuestra gala, donde se celebra la final del certamen. Y es el 16 de junio, que es martes por la tarde, estáis todos invitados, todos los que queréis venir, es entrada libre hasta completar el aforo. En la sala de exposiciones Paco de Lucía, que es un teatro que es cedido por la Junta de Distrito del Ayuntamiento. ¿Alguien más? ¿No? ¿No? Perfecto. Sí, voy a por ahí. Ahora de repente nos animamos. Genial. Por aquí hay 2 personas. Hola, buenas. Yo tengo una curiosidad un poco porque como estamos aquí en el Festival de Cine y hablando de inclusión, desde vuestro punto de vista, ¿cuál sería el corto o película ideal que ahora mismo en ese momento notéis que falta? ¿Por qué todavía no se ha hecho película sobre esto? ¿Qué propondríais vosotros? Es que no hay películas de todo tipo. Y es verdad que el cine cada vez se está subiendo más al carro. Es decir, la última película de Sordas, por ejemplo, es una visión muy importante donde se puede demostrar esto. Que falta que haya más cantidad, más que una temática en concreto, yo creo. Bueno, yo también buscaría, porque en general a nosotros nos suele llegar mucho de poner en evidencia situaciones reales, aunque sea ficción, pero yo buscaría cosas más positivas, porque al final es que vivir es lo que tiene, ¿no? Y tiene cosas positivas. Justo el año pasado el cortometraje que ganó era súper, bueno, había mucho que debatir sobre él, pero fue súper chulo, fue desde un prisma súper divertido, y yo creo que hace falta mucho de eso, que no podemos estar comparando siempre la discapacidad con la pena, Sí. con el pobrecito. Y con el estigma, ¿no? Exactamente, yo creo que tiene que ser pues, una realidad. Yo siempre digo que bueno, es una circunstancia de vida y ya está, y te toca vivir. No sé. Te toca vivir esa circunstancia y tienes que vivirlo para lo mejor que puedas y los demás acompañarle con todo lo que se pueda. Entonces, sobre eso, a
A mí me gustaría que fueran todos más en esa línea, más positivo. Pero bueno, al final llega lo que llega y nosotros valoramos, el jurado valora todo lo que llega. Vale, por aquí micro, o bueno, si puedes. Vale, sí, se me ve bien. Exacto, también. Buenas, yo soy Nacho. Bueno, lo primero quería recomendar soy jugador de Converse y bueno, a mí vino al equipo y vimos el documental de Everest. Me parece que alucinante, me encantó y lo recomiendo a todo el mundo. Y nada, y lo segundo. Nada, y bueno, lo segundo, ¿creéis que ha habido una película o una serie que haya generado un antes y un después en esta inclusión? Yo creo que claramente la de Campeones. O sea, yo creo que en el cine es un antes y un después. Es una visión muy positiva, como ella dice, de la discapacidad. Son personas totalmente felices que han asumido lo que les ha dado la vida y lo aprovechan y lo disfrutan y hacen lo que les gusta hacer. Y eso lo han demostrado. En nuestro documental, el documental de Everest, también hablan de eso. Estas personas no habían hecho deporte nunca. Y cómo se ve el esfuerzo que le ponen a poder llegar a algo es impensable en principio. Y lo que lo disfrutan y lo mal que lo pasan también, porque hace mucho frío y es subirla. Pero al final es una barrera que hemos quitado. Por lo tanto, estoy totalmente de acuerdo contigo que tenemos que tener una visión mucho más positiva. También muchas veces en el documental se decía que quizá las propias familias ponían algunos impedimentos de cara a, o sea, que pudieran hacer ciertas actividades como veis vosotros, que también es así. Así es. Históricamente siempre se ha considerado a una persona con discapacidad como una tragedia y se les ha tratado como tú no lo intentes que no puedes, tú no que no puedes, tú no que no vas a saber, tú no que no vas a llegar. Lo que tú decías, ¿por qué vas a hacer esto si tú no vas a saber? Esto es lo que históricamente se ha hecho poco a poco. Desde nuestra asociación trabajamos mucho con las familias para que esa mentalidad cambie y la protección o la sobreprotección que les dan no les permita crecer todo lo que pueden crecer. Entonces, en el documental que se hizo y las 3 personas que se hizo, desde el principio los padres pusieron el grito en el cielo y luego estaban felices de haberlo visto, porque a ellos los vieron felices de haber conseguido eso. Y bueno, perdona, igual no estoy... No, deja el micro, pues te lo tienes, mira si funciona un poco, que creo que ahí no llega del todo. ¿Qué creéis que podemos hacer nosotros desde nuestro granito de arena que podemos aportar de cara a estas situaciones? Yo creo que en general cambiar la mirada, ver la capacidad de las personas que tenemos al lado, de cada uno, ese granito que tú dices, lo hiciéramos, yo creo que avanzaríamos un montón. Ir cambiando la mirada. La realidad no la puedes cambiar, pero tu mirada sí la puedes cambiar. Sí, no poner ese apellido. Se llama Pepe con discapacidad, no, se llama Pepe. No es nada más, no se llama de apellido autismo o sordo o cojo, no, se llama Pepe. Es Pepe. Hola, antes de nada, enhorabuena por el trabajo y sobre todo la visibilidad que estáis dando tanto María José como Charo. Yo soy Asun y soy docente, estoy en la etapa de educación infantil y lo que ha dicho María José es el tema del cuidado emocional, pero ya no solamente con tu alumnado, sino con el resto del claustro, incluirles y dar ese conocimiento a nivel, lo que decíamos, de que entiendan lo que tenemos en el aula y lo que hay fuera. Lo que hablamos de que si luego en niveles superiores se ve ese rechazo. Es verdad, yo tengo alumnado de 5 años y es que somos todos iguales, somos equipo, pero desde el principio. Y yo creo que en la etapa de educación primaria y secundaria, aquí tengo mis compañeras que también son docentes, lo pueden decir ellas, yo creo que eso va dentro también de la persona y de lo que te rodea. Entonces creo que lo emocional es fundamental. Las emociones, no solamente las nuestras, sino nuestro equipo, nuestro alumnado y nuestro claustro. Y las familias.
que hablábamos de cuando estábamos hablando que quién influye en ese rechazo. Yo creo que además, tema de familia, yo creo que también deberíamos tratarlo un poquito. Sí, yo creo que es la comunidad educativa en Sí. general, Sí. pero de verdad creo que es importante que nos lo creamos todos, que la responsabilidad tanto de los docentes como de todo el personal que trabaja con los niños y de las familias, es fundamental. Es que es lo que más influye en que los demás niños normalicen. Es que normalizar es fundamental y se normaliza en infantil. Pero después de observar 5 años dando mucho también trabajando en educación, pues imagino que como vosotras, lo que vas viendo es que según van creciendo, cada vez se van notando más las diferencias. Ahí es donde tenemos que erradicar y actuar, antes de que ocurra. Bueno, pues si no tenéis más preguntas, nada, de aquí agradecerle a María José Bermejo y a Charo Benítez el acompañarnos esta tarde. Creo que a mí personalmente me ha ayudado muchísimo, y eso que ya tengo un trato con vosotras, pero muchas veces hay que escucharlo y oírlo varias veces. Así que creo que gracias por este espacio, gracias por venir, gracias Charo por venirte desde Madrid. A ti. Gracias desde Madrid, nos vemos en junio ya en nada en la gala. Y nada, que muchísimas gracias, que muy importante, ya sabéis, Asociación APAIPA, AMIAC, podéis seguir en redes sociales, tenéis toda la información, tenéis una web súper actualizada, tenéis las redes sociales que suben muchísimas cosas y siempre tienen vuestro contacto para lo que necesiten, y sobre todo, pues eso, cambiemos la mirada, es lo importante. Muchísimas gracias, un aplauso.